Vamos a orar, hermanos, dándole gracias a Dios por lo bueno que Él es, porque Él es nuestro pastor, y dándole gracias también por lo que se va a recoger. Oramos y le decimos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos el honor, la gloria a ti, Padre, que solo tú te la mereces. También, Señor, queremos darte, Padre, a través de las ofrendas, los diezmos, Señor, la gratitud que tenemos para contigo, Señor. Y no simplemente el dar, sino que dar con alegría para que la iglesia camine, Señor, para que la iglesia salga adelante. Señor, bendice siempre al que lo hace con deseo, con alegría, el que lo hace, Señor, reconociendo de que tú eres el que da más de lo que nosotros recibimos de ti. Así que bendice al dador alegre, también al que no puede, Señor, bendícelo. Tal vez, Señor, necesita que se le abran puertas de trabajo. Ábrelas, Señor, para que juntamente se goce con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias y pasamos, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Pasamos las ofrendas y hay que darle gracias al Señor. Como les repito, vamos a recibir la palabra y usted siempre alinee su mente para recibir y su corazón agradecido, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios y la vamos a recibir con alegría, ¿verdad? Le vamos a dar el tiempo a nuestro pastor, ¿verdad? Bienvenido a esta iglesia que te ama, a esta iglesia de Cristo Jesús. Si tu corazón tienes a Cristo, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Da la mano a tu hermano, da la mano. Da la mano a tu hermano, da la mano. Dale una bienvenida, dale una feliz sonrisa, da la mano a tu hermano, da la mano y ama, si quieres ser feliz, sí Señor, ama y todo cambiará, ama y así comprenderás la alegría de amar, sí, Señor. Dios te ama, yo te amo y así debemos de vivir. Dios te ama, yo te amo. Vivamos siempre así. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en esta mañana. Si son tan amables de abrirla conmigo en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas. Bendito sea el Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 15, un capítulo muy conocido. Y mientras lo van buscando algunos otros ya lo tienen de seguro. Pero mientras van algunos buscándolo, quiero solamente darles como una actualización donde estamos en la línea de los estudios. La semana pasada, si recuerdan, los que estuvieron pues a lo mejor recuerdan, a lo mejor no, porque somos muy olvidadizos a veces, pero sí mencionamos que el estudio del domingo pasado era la última de la serie Radical. Entonces estuvimos en una serie titulada Radical, donde estuvimos viendo características de la fe cristiana que queremos vivir de una manera radical. Fe, por ejemplo, la fe radical, la obediencia radical, la gracia radical, el amor radical. Todo eso lo estuvimos viendo durante la serie. Y el domingo pasado vimos el gozo radical y fue la última de la serie. Así que esa serie concluye hoy día. Que es hoy día 9 de agosto, vamos a dar un estudio libre, por decirlo así, no pertenece a una serie, pero comenzando el próximo domingo, vamos a iniciar una nueva serie que yo siempre digo esto,
pero siempre sinceramente lo siento que es muy interesante. Se va a tocar sobre algunas doctrinas menos exploradas. Vamos a llamarlas menos exploradas. Por ejemplo, la primera en la secuencia va a ser la providencia de Dios, el cuidado providente o la providencia de Dios. Ese va a ser el primero del estudio, ¿verdad?, que viene la próxima semana. Así que les invitamos a que nos acompañen para esos estudios nuevos, una nueva serie. Pero hoy vamos a dar esta, hermanos, que se encuentra aquí en Lucas capítulo 15. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Ahora sí? Muy bien. Entonces, venimos aquí en el capítulo 15 de Lucas y vamos a leer a partir del versículo 11, por favor. Muy conocido el pasaje. Lucas 15, versículo 11 en adelante, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió hacia él, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén.
Tomen asiento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, hoy vamos a meditar en este pasaje que hemos leído, muy conocido. Muchos lo conocen como la historia del hijo pródigo. Es así, ¿verdad? Así lo conocen la mayoría, la historia del hijo pródigo. Otra manera de referirse a esta parábola o a esta historia es la del hijo perdido. Le llaman hijo perdido o, en este caso, hijo pródigo. La palabra pródigo, ¿alguien me puede decir qué significa exactamente cuando decimos pródigo? ¿Qué significa? El entender solamente esa palabra nos deja mucho como quien dice información en qué basarnos para saber por qué le están llamando hijo pródigo a este personaje que está aquí. Pródigo, dice que cuando es dicho de una persona, aquí le va la definición, cuando es dicho de una persona que desperdicia, consume en gastos inútiles, sin medida ni razón. Pero en sí, la palabra pródigo no necesariamente tiene que ser utilizada en un contexto negativo. Por ejemplo, es gastar, es consumir, es utilizar de una manera, como dice, sin medida y ni razón. Dígalo conmigo: gastar, consumir, utilizar, sin medida, sin razón. Pero eso es algo que, aunque pareciera ser siempre negativo, también se puede utilizar en un contexto positivo. Ya le voy a explicar. Para mí, hermanos, aquí podemos decir que en esta parábola, si vamos a utilizar la palabra pródigo, podemos decir que aquí hay dos pródigos. Aquí hay dos pródigos, por lo menos dos. Pero yo voy a decir, hay dos. Uno, se puede utilizar la palabra refiriéndose al hijo menor que utiliza todos los bienes que recibió, su parte de la herencia, los gastó sin medida y sin razón. Tiene sentido, ¿verdad? Por eso se le dice el hijo pródigo. Pero el padre también es caracterizado como pródigo en este caso, porque el padre perdona, tiene misericordia, tiene gracia, tiene paciencia y tiene amor. Completamente lo utiliza a favor del hijo menor, sin medida y sin razón, o sea, sin razón humana. Aquí hay dos pródigos. Ahora, si se habla de la palabra perdido, el hijo perdido, esto ya lo exploramos la última vez que expliqué esta parábola o esta historia, pero si hablamos de perdido, igual, muchos hablan del hijo menor, que el hijo menor estuvo perdido porque pidió su parte de la herencia, se fue a un lugar lejos, gastó todo, terminó sin nada y volvió, estuvo perdido. Incluso dentro de la historia, 2 veces el padre dice: mi hijo estaba muerto, ¿verdad? Y ha revivido o ha vuelto a vida. Entonces, eso habla del hijo siendo perdido, el hijo menor. Pero les expliqué la vez pasada cómo es que también se puede utilizar para describir al hijo mayor como un hijo perdido. Y eso puede sonar raro. Y por esa razón quiero pasar solamente unos minutos dando un poquito de contexto que nos va a ayudar a explorar más esta parábola. Si me hacen el favor de ir al primer versículo del capítulo que estamos, que es el capítulo 15. Si vamos al versículo 1, de este capítulo. ¿Tienen, hermanos? Vean conmigo lo que dice, porque este capítulo está completamente conectado con las historias que están aquí.
¿verdad? Este capítulo comienza con la historia de la oveja perdida, después sigue con la moneda perdida y después termina con la del hijo perdido. Son tres cosas, tres historias que relata Jesús, no es una, son tres, de algo que se había perdido y después fue hallado. Entonces, aquí en el primer versículo dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, oigan aquí, él, hablando de Jesús, les refirió esta parábola diciendo, ¿verdad? Ahora detengámonos ahí solamente hasta el verso 3. Yo sé que no hemos leído la parábola que él va a contar, pero aquí tenemos personajes que, para empezar, estamos viendo que Jesús se acerca, convive, come con ellos. Está hablando de los publicanos y pecadores. Publicanos, los que yo creo que la mayoría sabe, es otra manera de decir cobradores de impuestos. Los que cobraban los impuestos en esos días eran judíos que se habían de alguna manera alineado o aliado con el Imperio Romano. El Imperio Romano había llegado y estaba en control de Palestina, el país donde vivían ellos, donde vivía Jesús. Jesús vivió en Palestina. Los judíos que están aquí nombrados todos o mencionados en las escrituras, en los evangelios, viven ahí en Palestina. Aquí en Palestina donde viven, no tienen ellos el control. Ellos no son libres, por decirlo así. El imperio que ha conquistado, el imperio que está ahorita en este ambiente político, son los romanos. El emperador romano, el que se le llama el César, el emperador, y obviamente ellos habían establecido cierta manera de vida para los judíos. Les permitían adorar a su propio Dios. Recuerden que eso era algo que no lo permitió Babilonia. Eso era algo que no lo permitió los medos y los persas. Pero Roma les permitían adorar a su propio Dios. A ellos no les importaba que los judíos adoraran a Dios. Al imperio romano lo único que le importaba eran dos cosas. Uno, que no hicieran algo como un alboroto o un movimiento, una rebelión para poderse apoderar de ellos o del César, del emperador. Eso era uno. Y dos, que dieran sus impuestos. Eso era todo lo que les importaba. Si tú eras un ciudadano en el imperio romano, tú tenías libertad de adorar a quien tú querías adorar. Adora a tu Dios, no hay problema, siempre y cuando des el impuesto y no hagas algo que se perciba como una amenaza al trono. Amén. Eso era todo. Ahora, el problema con este sistema, se los cuento, es que los mismos romanos no querían andar haciendo el trabajo de tener que ir a los pueblos, ir y decirle, a ver, hoy toca pagar el impuesto, paguen. O sea, lo que ellos mejor hicieron fue que ellos contrataron, hicieron como una alianza, por decirlo así, con ciertos judíos. Y le dijeron, ok, tú vas a ser un cobrador de impuestos. Tú vas a ir y vas a cobrarle el impuesto a tu pueblo. Y cuando tú les cobres el impuesto, nosotros pedimos, por decir así, X cantidad. Esta cantidad te estamos pidiendo que tú nos devuelvas a nosotros del impuesto de este pueblo. Pero le daban a esa persona la autorización de parte del emperador de Roma, le daban la autorización de ir a cobrar más para que con el dinero que él les cobrara a la gente fuese compensado. No sé si ustedes me van entendiendo. O sea que Roma no le iba a compensar, ellos no le iban a dar ni un centavo. Ellos solamente dijeron, mira, tienes que ir a cobrar $100 y darnos $100. Si quieres que te pague, entonces ve y cóbrales 200. Así te quedas tú con 100 y nos devuelves 100. Con que nos des los 100, quedamos bien.
Y la cosa es que si ellos iban a su pueblo y decían, hey, toca pagar el impuesto, para empezar, el pueblo los iba a ver mal, porque el pueblo los iba a ver como traidores, como personas que ahora estaban trabajando para el imperio de Roma y ya no eran personas que estaban, como quien dice, viviendo en la misma situación con sus compatriotas. Era como una forma de traición. Vinieron a ser como hechos a un lado socialmente, como de alguna manera escoria de la sociedad. No sé si me entienden, como no te juntes con ellos, esos son traidores. Esos se vendieron, ¿verdad? Se vendieron, ¿verdad? Y ahora ya no son realmente de nuestra patria. Ellos le van a Roma, por decirlo así. Es algo más o menos para darle una idea, aunque para nosotros 2000 años después no le hace justicia esta explicación a la condición que ellos estaban viviendo, pero es más o menos para darle una idea cómo eran las cosas. Aparte de que los veían así como traidores y todo, y había ya un disgusto hacia ellos, aparte estaba el hecho de que les estaban cobrando de más, y el que era ambicioso, el cobrador de impuestos que era ambicioso, no les iba a cobrar $10 más, les iba a cobrar el doble de lo que pedía Roma, el triple de lo que pedía Roma. Cuando ustedes ven a personas como por ejemplo Zaqueo, ¿qué es lo que decía la Biblia de Zaqueo? ¿Alguien recuerda? Zaqueo no solamente era un cobrador de impuestos, era el jefe, se había vuelto el jefe de los cobradores de impuestos. Y de todo el dinero que él había conseguido, dice que cuando él conoció a Cristo de verdad, cuando él conoció a Jesús, él quiso pagarle de nuevo, o sea, darle a la gente el dinero que les había quitado, el dinero que les había robado. Pero ¿cuántas veces más dijo él que les iba a entregar? ¿Alguien recuerda? 4 veces más lo que les había quitado. Para darles una idea cuánto dinero este hombre tenía. Si le había bajado $1000, le iba a devolver $4000 a la persona. Porque cuando conoció a Jesús se dio cuenta realmente de su estilo de vida, su falta de integridad, su deshonestidad, su manera de desagradar a Dios con la manera en que él estaba tratando a su pueblo. Entonces, en el arrepentimiento, este hombre dijo: voy a devolverles todo esto. Eso nos da una idea de cómo los cobradores de impuestos se aprovechaban de la gente. Y si la gente le decía: no tengo esa cantidad, o no te voy a pagar esa cantidad, estás loco. Ellos tenían la autorización de Roma para poder regresar y decir: mira, aquí hay uno que no quiere dar al César lo que es de César. ¿Y qué cree que ocurriría? ¿Verdad? Por eso es que la gente estaba como con la espada contra la pared, con la espalda contra la pared, perdón. ¿Por qué? También se dice entre la espada y la pared, cualquier manera, pero estaban hechos completamente, no tenían espacio para moverse, porque si no lo daban, se metían en problemas con Roma. Y eso era una afrenta. Como yo le decía, solo son 2 cosas: no hacerle afrenta al César y pagar el impuesto. Y en este caso estaban desobedeciendo ambas reglas. Ellos tenían que dar el impuesto. Y si el cobrador, como le digo, fuese malo, fuese ambicioso, les cobraría más. ¿Me van entendiendo, hermanos? ¿Sí? Bueno, entonces ese pedazo de contexto es muy importante para que cuando ustedes lean el verso 1 de nuevo, que dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. O sea, la gente llegaba a escuchar a Jesús predicar, a escucharlo dar sus enseñanzas, dar sus sermones. Se acercaban ellos a escucharlo. Hay otro pedazo de contexto que podría ser beneficioso conocerlo, y es que a los publicanos no les daban permiso de entrar allá a las sinagogas. Los expulsaban de las sinagogas en opinión vamos a decir así, en la opinión popular de la corte pública, eran traidores. Entonces, por ser traidores,
no podían entrar a la sinagoga. Entonces, como no podían entrar a la sinagoga, ellos no tenían forma de recibir palabra, excepto cuando Jesús enseñaba públicamente, se le acercaban y lo escuchaban enseñar. Entonces, cuando esto ocurría, dice el verso 2, los fariseos y los escribas, esos son otros dos grupos, murmuraban diciendo, hablando de Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Están conmigo? O sea que la crítica que ellos tenían de Jesús, la manera de criticarlo es que él se estaba juntando con gente mala. Imagínense, ustedes han oído el dicho que dice, dime con quién andas. Sí lo han oído entonces, ¿verdad? Ahora imagínense un hombre que está predicando en la calle y que tiene muchos seguidores. Un hombre que a lo mejor has oído sana a los enfermos. Y hay multitudes siguiéndole. La gente le da curiosidad. A ver, yo me quisiera acercar a escuchar a este hombre hablar. A ver cuál es todo lo que están diciendo de él, si es cierto. Vamos a ver. Vamos a escucharlo. Pero cuando te acercas, ves con quién se anda juntando. Y ves que se está juntando con quién. ¿Con quiénes? Con publicanos y con pecadores. ¿Cómo te haría sentir? Ahora vamos a llevar eso a un nivel más grande. Otra grada vamos a escalar. Los fariseos, ¿quiénes eran ellos? Eran líderes espirituales, eran, por decir así, las personas, y luego también dice los escribas no se diga, eran maestros de la ley, vendrían siendo como, si hoy hablamos de maestros de la ley, estamos hablando de quiénes, hoy día, maestro de la ley, ¿quiénes son los que más conocen la ley? Jueces y abogados, ¿no? Son los que conocen más la ley, son los maestros de la ley. Pero la ley aquí habla de leyes solamente de gobierno, leyes civiles, leyes nacionales, leyes estatales, leyes así. En este entonces no estamos hablando de las leyes de gobierno, estamos hablando de la ley de Moisés, que para los judíos era toda la palabra de Dios. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, ellos se basaban en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Eso era. Y estos eran los maestros de la ley, los que más conocían la palabra, los que se encargaban de enseñar la palabra y encargados en cierto sentido de modelar la palabra, de ser ejemplares dentro de la sociedad, dentro del público, del pueblo. Entonces cuando los fariseos y los escribas estaban ahí y ellos, hermano, todo su objetivo de ellos era vivir de una manera intachable. Ellos eran personas que buscaban obedecer todas las reglas, pero no necesariamente tenían una conexión o una relación con Dios. Solamente eran personas capaces de obedecer las reglas. No sé si me entienden. ¿Sí me entienden más o menos? Es como, hermanos, si usted ha escuchado la historia, que esto es muy común que ocurra, de los hijos que llegan a la iglesia con sus papás, pero cuando ya son adultos ya no quieren nada que ver con la iglesia. Y uno los puede mirar y decir, bueno, ¿y qué pasó? Si yo lo veía todo el tiempo con su Biblia, lo veía todo el tiempo en la iglesia, llegaba a todas las actividades con sus papás. ¿Qué es lo que ocurrió? Entonces, lo que se puede decir que ocurre en muchos de esos casos es que los niños vienen, participan, están presentes, están cumpliendo todo lo que sus padres le han dicho que tienen que cumplir, más no tienen una relación personal con Dios, que después de ya no ser hijos de dominio es lo que los va a mantener en los caminos del Señor, ¿verdad? ¿Me van entendiendo? Algo así es con los fariseos. Ellos obedecían todo. Ellos ahí estaban. Ellos conocían la ley derecho y al revés. Ellos conocían todo lo que se decía, todo lo que se obligaba, todo lo que se requería y todo lo cumplían. Todo tenían que hacerlo. Por eso cuando
¿Has leído del joven rico en alguna ocasión que se acerca a Jesús? Le dice, maestro, bueno, ¿cómo he de recibir la vida eterna? Y el Señor en algún momento le dice, ¿verdad? Tienes que cumplir los mandamientos, ponerlas en práctica. Y él dice, ¿cuáles? Y él dice, no, pues honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Le comienza a explicar los mandamientos y aquel dice, yo desde joven, desde niño, guardo todo eso. Eso es una muestra de lo que las personas eran capaces de vivir siguiendo las reglas que se les pedía en la ley de Moisés, en cierto sentido. Ahora, esto eran los fariseos. Ahora, cuando usted ve, hermano, el caso de Jesús, decir que él está enseñando y se le acercan los publicanos, se le acercan los pecadores, están escuchando la palabra con un interés genuino, porque son personas, como le digo, que han sido ya prácticamente descartadas de la sociedad. Ustedes son malos, ustedes son pecadores, ustedes han traicionado a su patria, ustedes nos odian, ustedes son ambiciosos, ustedes son, ¿verdad? Esto y aquello, y se les ha tildado como de lo peor de la sociedad. Y ahora hay un Señor que está predicando y que prácticamente está abriendo las puertas diciendo, para Dios la gracia también está disponible para ti. El reino de los cielos se ha acercado. Y ellos vienen y dicen, bueno, pero para nosotros se ha acercado, para nosotros que somos publicanos, dice, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces aquí ahora hay una puerta de esperanza para estas personas que completamente eran previamente descartados. ¿Tiene sentido? Obviamente ellos van a llegar y van a seguir escuchando y van a tener un interés genuino de conocer la palabra, el mensaje, las buenas nuevas, recibir al Señor, serse convertidos, serse seguidores, ser discípulos. Ahí ellos están en lo que están. Mientras que los fariseos, que siguen todas las reglas, todo, están allí, y lo que ellos hacen es que de ellos no pasa mirar a gente pecadora, a gente que ha traicionado, entre comillas, a su patria, a su propio pueblo. Los están viendo a ellos y de ahí no pasan. De ahí no pasa la cosa. Es como que alguien llegue a la iglesia y lo que quiere cuando llega a la iglesia es escuchar el mensaje para ver si el mensaje es bíblico, para ver si el mensaje es sano doctrinalmente o teológicamente. Y vienen, pero cuando entran no pueden enfocarse en el mensaje, porque están viendo los peinados, porque están viendo los zapatos, porque están viendo los vestidos, porque están viendo, ¿verdad?, lo que sea. Todo lo que está alrededor les está en cierta manera distrayendo de escuchar el mensaje del Señor. Entonces, estos fariseos, cuando critican a Jesús, dice que están murmurando. Y dice, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, Jesús hace algo. Su respuesta es contar 3 parábolas. 3. La primera, como les digo, es la parábola de la oveja perdida. La segunda es la parábola de la moneda perdida. O sea, en el verso 1, oveja perdida, del 1 al 7. En el verso 8, ya comienza usted a ver ahí la parábola de la moneda perdida, del 8 hasta el 10. Y en el 11 es donde nosotros comenzamos a leer, ya es la parábola del hijo perdido. Estas 3 parábolas son las que refirió Jesús. Pero oigan, lo hizo en respuesta a ¿quiénes? Tengo que repetir el contexto. En respuesta a ¿quiénes refirió la parábola? Exacto, porque ellos estaban murmurando de él.
Ellos estaban ahí viendo que los publicanos y los pecadores se le acercaban para oírlo, veían que él comía con ellos, entonces comenzaron ellos a murmurar de él, diciendo, mira, este a pecadores recibe, con ellos come, y entonces eso provocó que Jesús refiriera 3 parábolas. Jesús dio las parábolas en respuesta a los fariseos. ¿Están conmigo? Eso es muy importante. Si ustedes recuerdan eso, cuando leen toda la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido, si ustedes recuerdan eso, pueden entender la parábola. Porque la mayoría lee la parábola y dice, bueno, o sea, aquí lo que tenemos, un hijo que pide su parte de la herencia, va, lo malgasta, se da cuenta que lo perdió todo, no tiene nada, se arrepiente, regresa, el padre lo perdona, gloria a Dios. Ahí termina la cosa. Ahí no termina la cosa. Y es mucho más, o sea, en concepto, en detalle es mucho más. Para empezar, son 2 hijos, el mayor y el menor. El que pide su porción de la herencia, ¿cuál es? El menor. En los tiempos que se está refiriendo esto, el mayor, el primogénito, tenía derecho a la doble porción de la herencia. Es decir, de la herencia, digamos que fuera $900. Solo por dar una idea simple, ¿verdad? Son $900. Entonces, la porción del hijo mayor, la porción del hijo mayor serían 2 partes. Es decir, 300 más 300. Él tendría $600 en total. Y la del hijo menor, 300. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué? Porque era la manera de compensar al primogénito. Así era. Esa era la vida de aquel entonces. Entonces, hoy día, ¿verdad, hermano? Si usted tiene 2 hijos y usted les va a dejar una herencia, yo creo que muchos no harían eso. Yo creo que muchos no harían el doble para el mayor y una porción para el menor. Yo creo que le darían lo mismo a los 2. Es otra cultura hoy. ¿Me van entendiendo? Pero él va, pide su porción, recibe su porción. Ahora, oigan, el pedir la porción no era un delito legal. El pedirlo no era un delito. Pero socialmente era una afrenta al padre, porque la herencia se tenía que recibir ¿cuándo? Cuando se muera. Entonces prácticamente el hijo le está diciendo, dámela ya, porque para mí es como que tú estuvieras muerto o quisiera yo que ya estuvieras muerto y dame lo mío, y ahí está la cosa. Ahora, el padre estaba en su derecho de decirle que no, esto lo recibirás hasta el día en que yo me muera, pero no se lo dijo, sino que se lo dio, le dio la porción al hijo. Ahora, aún hasta allí no era delito que el hijo recibiera su porción. Pero lo que sí era un delito legal es que si un hijo recibía su porción antes de la muerte de su padre, no lo podía liquidar. Es decir, si recibía, por decir así, normalmente las porciones que recibían no eran en efectivo. No es que el padre viniera y le dijera, bueno, aquí está en efectivo lo que te corresponde, que es lo que normalmente yo creo hoy haríamos nosotros. Tal vez algo incluido, tal vez podría ser que un vehículo o una propiedad si lo tenemos, pero si no, lo que damos es en efectivo, ¿verdad? Pero ellos no, el padre tenía 100 vacas, pues aquí te van 33 vacas, ¿verdad? Aquí está tu porción. Ahora, el hijo, ¿qué va a andar haciendo con 33 vacas? Entonces va y tiene que vender las vacas. Hacer, como quien dice, liquidar, convertir todo en efectivo. ¿Y por qué hacerlo así? Ya le voy a decir, como le digo, es un delito. Es un delito legal. Entonces, al hacer eso, él estaba prácticamente poniéndose para que lo apedrearan, al liquidar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cuando lo hace, se tiene que ir lejos para que no lo maten. Ahí vamos entendiendo un poquito la cosa, ¿no?
Pero muy aparte, muy por aparte, lo que él está haciendo también es avergonzando a su padre, porque su padre es un hombre honorable, un hombre de dinero, un hombre, ¿verdad? Que lo conoce la sociedad, tiene cierto prestigio, y al hacer esto y a la gente darse cuenta que lo hizo cuando el padre estaba con vida, eso se ve muy mal, se ve muy mal. Entonces, de una manera que el padre estaba avergonzado en cierto sentido, lo avergonzó el hijo menor. Ahora, el hijo se va, gasta su dinero, dice, viviendo perdidamente. El hijo mayor más adelante dice que lo gastó en rameras. Si era parte de su vivir perdidamente, posiblemente, pero no necesariamente. Puede ser que el hijo mayor estaba exagerando. Puede ser que no sabía y que simplemente asumió. No sabemos. Pero vivió perdidamente y así malgastó todo lo que él había recibido, su porción de la herencia de su padre. Ahora aquí viene otra cosa que era otro delito ante la ley judía. Y es cuando uno no tiene ya nada delante de los gentiles y hace, como quien dice, se convierte en servidor del gentil, se convierte en empleado, en un esclavo del gentil ahí, y sin tener nada. Eso es otro delito, pero es delito ceremonial, de las leyes ceremoniales de los judíos. Y eso requería que ceremonialmente, cuando, digamos, si él volviera a su pueblo, ellos ceremonialmente harían algo que es como prácticamente decir, ya no eres de nosotros, ya no eres parte de nosotros, porque te has vuelto, como quien dice, esclavo de los gentiles. Ahora eres de ellos, perteneces a ellos, ya no eres parte de nosotros. Entonces ya no le darían entrada de vuelta a la comunidad judía. ¿Tiene sentido eso? ¿Sí o no? Porque la esclavitud era prominente en el tiempo, en esos tiempos. Y era como prácticamente como que él se había vendido en esclavitud, en servicio a un gentil. Entonces cuando él volviera, dijeron, tú ya no perteneces a nuestra comunidad, eres de ellos. Amén. Amén. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Había malgastado todo, se fue y se juntó con un ciudadano del pueblo donde él estaba, y ese señor lo contrató para apacentar a su manada de cerdos que él tenía. Y como él no tenía nada, el hijo menor no tenía nada, dice que aún deseaba llenarse el vientre, dice, con las algarrobas que comían los cerdos. Allí fue cuando él cayó en cuenta y dijo, mira hasta dónde he caído prácticamente. Mira a dónde he llegado. Si en la casa de mi padre hasta sus sirvientes, los que le sirven tienen pan. Y yo acá deseando comer la comida de los cerdos. Entonces él dice, ya sé lo que voy a hacer, voy a volver. Y él dice, voy a decirle a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no soy digno de ser llamado ¿qué? No soy digno de ser llamado ¿qué? Tu hijo. O sea, noten otra vez, él aquí está reconociendo, yo ya no puedo ser miembro de esta familia. Yo si regreso tengo que regresar como esclavo, como sirviente, como servidor. Dice, hazme como uno de tus sirvientes. Usted leyó esto, ¿no? Mira lo que dice, hermanos, el verso 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice, hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, él entiende su propia situación, que él ya no es familia, que él ahora es extranjero pidiendo ser jornalero o pidiendo ser servidor en la casa de su padre, pero ya no con derechos de hijo. ¿Me van entendiendo? Entonces el hijo va regresando, va de regreso y ocurre algo. Ya les dije,
¿qué sucede cuando un hijo, cuando su padre aún está con vida, recibe su porción de su herencia y hace, o sea, va y lo vende y agarra el efectivo? O sea, ¿qué es eso? Es un delito castigado con pena de muerte. O sea, ¿de qué? Lo van a apedrear. Entonces, este hijo viene y si la gente se ha dado cuenta lo que él ha hecho, o sea, lo de menos es que le vayan a decir a esta comunidad no pertenece. Eso es lo de menos. El temor más grande es que lo fueran a apedrear por darse cuenta lo que le hizo a su padre. ¿Están conmigo? Entonces, cuando el padre lo ve desde lejos, el padre dice, antes de que alguien más lo vaya a ver, antes de que alguien más lo vea y comience a recoger las piedras para apedrearlo, voy yo a su encuentro, y corre al encuentro de su hijo y se cuelga sobre su cuello. O sea, cuando uno piensa esto, usted véalo, hermano, véalo conmigo aquí, verso 22, o perdón, 21, no, perdón, 20. Levantándose, verso 20, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Yo por mucho tiempo leía esto y decía, lo fue a abrazar. Qué bonito, ¿verdad? Le dio un abrazo, le dio un beso. Pero no, dice, se echó sobre su cuello. Lo estaba protegiendo de la muerte que le correspondía, de ser apedreado como le correspondía. ¿Están conmigo? Este es un acto no solo de misericordia en el sentido de perdonarlo, sino un acto de misericordia en un sentido de no condenarlo a muerte. Y fue, como digo, se echó sobre su cuello, lo besó. Y luego, mire, ahí no termina la cosa. Verso 21, cuando el hijo le comienza a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ni siquiera llega a la parte donde le va a decir, hazme como a uno de tus jornaleros. No llega a ese punto, sino que el padre, verso 22, le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vestirle. Miren, el mejor vestido, oigan, porque muchos no conocen las costumbres de los judíos. By the way, hermanos, si usted quiere leer un poco sobre esto, hay un libro, se lo recomiendo, el que desea entrarle más a esto. Hay un libro que se llama Usos y Costumbres de los Judíos. Sí se llama, Usos y Costumbres de los Judíos. Si uno va a los usos y costumbres de los judíos, se da cuenta mucho de esto que le estoy hablando. Por ejemplo, ¿se acuerda que le dije que el hijo menor lo había avergonzado al padre? Ahora el padre se rebajó a sí mismo. ¿En qué sentido? El padre tenía el mejor vestido. El mejor vestido lo tenía siempre el padre de la familia. Y el que traía el mejor vestido, particularmente un hombre mayor, no era apropiado que saliera corriendo con el mejor vestido. Pero él con el mejor vestido salió corriendo al encuentro de su hijo, rebajándose a sí mismo para poner su vida entre el hijo y la muerte que le correspondía. Uno va viendo esto. Le dice, ahora saquen el mejor vestido y vístanlo a él. O sea, en otras palabras, le dijo el padre, denle lo mejor al hijo. Ya no tendré yo el mejor vestido, sino él el mejor vestido. Y pongan el anillo. El anillo era un anillo que se utilizaba. Tenía el anillo era como una firma personal de la familia, por decirlo así, que se utilizaba para firmar contratos y hacer transacciones oficiales financieras de la familia y legales. Por ejemplo, decían, tú prometes hacer tal cosa. Sí, venían, ponían su anillo. Era como cuando uno pone su huella, ¿verdad? Sobre algo, venían y ponían su anillo y ahí está. Y denle el anillo también al niño, que quiere decir que ahora él tiene autorización
para hacer transacciones como parte de la familia, no como esclavo, no como jornalero, sino perdonado, bañado en misericordia, en gracia, en perdón y, hermanos, restaurado a un estado de familia, no de extranjero, no de esclavo, sino de familia. Y no de cualquier miembro de la familia, sino el que tenía el anillo y el mejor vestido. Y todavía dice, y aparte de esto, pónganle calzado en sus pies. Típicamente los únicos que usaban calzado eran los que no eran los esclavos. Los esclavos andaban descalzos. Pero decía Juan el Bautista, no soy digno de desatar ni siquiera la correa de sus sandalias. O sea, porque ese era el rol del que servía. Decía Juan, yo vengo, dice, viene uno detrás de mí, yo bautizo solo con agua, pero el que viene detrás de mí con Espíritu Santo y con fuego, dice, y yo no soy digno ni siquiera, o sea, yo no soy digno ni de ser servidor, esclavo del que viene detrás de mí. Todo esto, usos y costumbres, se los recomiendo. Pero bueno, aquí viene el detalle, es que él viene y todavía le pone calzado sobre los pies y luego dice, y traigan el becerro gordo y matarlo. Ahora, usted fíjese, hermano, yo le quiero decir una cosa. Si el hijo menor recibió su porción, que era una tercera parte, lo demás que quedaba, ¿de quién era? Lo demás, ¿de quién era, hermanos? Del mayor. Lo demás era del mayor. Incluso el padre le dice, cuando el hijo mayor le reclama, le dice, ni una vez me has dado un animalito chiquito para compartir con mis amigos. ¿Qué le dice el padre? Todo lo que tengo es, ¿de quién es? ¿Qué le dice el padre? Todo lo que tengo es tuyo. Entonces fíjense, hermanos, hace todo esto el padre. Manda a matar el becerro gordo y todo eso, hace fiesta. Ok, bueno. El hijo mayor, verso 25, el hijo mayor, dice, estaba en el campo cuando todo esto estaba ocurriendo. Él estaba trabajando en el campo. Cuando llegó a su casa, llegó cerca de la casa, dice, oyó la música y las danzas. O sea, desde que él regresaba del trabajo, escuchó, dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué me perdí, verdad? Se me olvidó que era alguna fiesta, una fecha especial. Entonces viene, dice, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué está pasando? Llamó a uno de los criados, le preguntó qué era aquello y se le dijo que tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Ahora miren, ustedes digan, hermanos, yo quiero que ustedes se conviertan ahora en los jueces, ¿verdad? Por un momento, por lo menos. El verso 28 dice, entonces se enojó, no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mire, aquí está ocurriendo otra vez. El padre se está rebajando. Le voy a contar cómo es la cosa. En una fiesta, el padre es el anfitrión. El hijo mayor tiene que ser el que está recibiendo a los invitados, saludándolos, ahí, como vamos a decir, platicando con la gente, haciendo como trabajo de anfitrión, ¿verdad? Entonces, el hijo mayor, al no entrar, era un acto de rebelión. No voy a entrar, no estoy de acuerdo, acá afuera me voy a quedar. Ahora, la gente se iba a preguntar, ¿por qué no está? ¿Por qué no entra? Ahora, aparte que el hijo menor lo había avergonzado al principio de la historia, ahora el mayor lo está avergonzando, diciendo, no entro, no estoy de acuerdo, no estoy en el mismo sentir con mi padre, ¿verdad? Entonces se queda afuera. El padre, por su lado, se vuelve a rebajar porque el anfitrión no se va de su propia fiesta que él está haciendo, y se salió de la fiesta para estar con el hijo mayor. Dice el verso 28, perdón. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Verso 29, mas él, el hijo mayor, respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo. Oigan esto, oigan estas palabras.
tantos años te sirvo. ¿Ustedes cómo ven esa palabra? Guárdenla ahí. Te sirvo. No habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino, oigan esto otra vez, estas palabras, fíjense bien. Cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Ustedes cómo perciben esa respuesta del hijo mayor? ¿Alguien? ¿Cómo dijeron? ¿Celoso? ¿Celoso? ¿Egoísta? ¿De verdad, hermanos, piensan así? ¿Alguien más? ¿Enojón? ¿Cómo? ¿Rencor? ¿Alguien más? Miren, nadie aquí piensa que él tiene razón en cierto sentido. Que él todo el rato ha obedecido todas las reglas, ha hecho todo lo que se le ha pedido, ha servido, ha trabajado, ha hecho todo lo que se le ha pedido, no le había faltado respeto a su padre, ¿verdad? Allá estaba en el campo trabajando, estaba haciendo todo. No fue él el que fue a pedir su herencia antes de que el padre muriera, o sea, todo lo estaba haciendo bien. ¿Están conmigo? Y que el padre, por este hijo menor que lo avergonzó pidiéndole su herencia, fue y lo malgastó, haciéndose como quien dice un extranjero, porque se vendió en esclavitud, vuelve, ¿verdad? Y ahora se le da el mejor vestido, calzado, el anillo, se le mata el becerro gordo, se le hace fiesta. Y viene el hijo mayor y dice, bueno, pero yo siempre he obedecido las reglas y no he recibido nada a cambio. O sea, no me has dado a mí el beneficio, la bendición. No me has dado a mí por decir así, como quien dice, hermano, el premio por haber hecho todo lo que yo tengo que hacer. Nadie aquí le da razón en algo a este muchacho, a este joven. ¿Qué? ¿Cómo? Tenía derecho a pedirlo igual como el otro, pero no lo hizo. No se lo había pedido. Pero por eso mismo, o sea, no se lo pidió porque no lo quería avergonzar cuando estaba con vida. Entonces, por eso le digo, todo lo había hecho, se supone que bien, ¿no? ¿Están conmigo, verdad, hermanos? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Aquí hay dos problemas, y yo se los conté al mero principio, y le digo, yo le dije, si usted recuerda esto, va a entender la parábola. ¿Recuerdan qué fue lo que le dije al principio? ¿Qué era? ¿Cómo? No, esa parte no fue. Fue la parte donde yo les hablé sobre los fariseos y los publicanos. Que Jesús dio esas tres parábolas. Esas tres parábolas las contó Jesús en respuesta ¿a quién? A los fariseos. Porque los fariseos, ¿qué estaban diciendo? Andaban murmurando, andaban diciendo, mira, nosotros somos los que conocemos la ley. Nosotros somos los maestros de la ley, somos los piadosos aquí, somos los buenos, somos los que seguimos las reglas, somos los que hemos hecho todo lo que Moisés dice que hay que hacer. Y con los que él está conviviendo son ¿con quiénes? Con los publicanos y con los pecadores, con los que no se merecen este trato. ¿Están viendo la conexión o no? La historia en sí es un reflejo. Jesús está diciendo, hey, el hijo menor es como los publicanos y pecadores, pero el hijo mayor es como los fariseos y los escribas.
Ambos están perdidos en cierto sentido. Pero lo interesante es que Jesús viene, como el padre, perdón, que viene aquí cuando habla con su hijo mayor. El hijo mayor dice: todos estos años te he servido. O sea, él no estaba diciendo todos estos años, papá, que estoy contigo, papá, que no te he avergonzado, papá, que estoy aquí trabajando a tu lado, papá, que estamos, o sea, nunca dijo nada. Todos estos años que te sirvo. O sea, él haciéndose como uno de los trabajadores, sin relación al Padre. Y diciendo, y luego aparte de estarte sirviendo todo este tiempo, dice, viene tu hijo, como no tener relación tampoco con ellos. Oigan, él está haciendo una distinción. Oigan bien claramente, porque este es el evangelio de Dios. Él está diciendo, yo no tengo relación con ese tu hijo que consumió tus bienes con rameras. Yo no tengo relación, no somos iguales. El padre le responde en el verso 31. Entonces le dijo: hijo, tú siempre mira, hijo, y la palabra que se utiliza ahí para hijo, se los dejo de tarea porque ya es tarde. Busquen en el original esa palabra que se utiliza para hijo y vean lo que significa esa palabra, porque le está hablando con el máximo nivel de ternura. Mi hijo, mi hijito, mi amado, hijo mío. Hijo, tú siempre estás, ¿cómo? Conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Eso no se dice de un trabajador. El padre está buscando tener ¿qué? Relación. Está estableciendo, eres mi hijo. Todo lo que es mío es tuyo. Entonces, mire, el padre lo que está haciendo, según lo que nos dice, es que le estaba rogando al hijo mayor que entrara a la fiesta. Noten el evangelio cómo es. En el evangelio hay dos tipos de personas, los dos grupos: publicanos y pecadores, fariseos y escribas. Publicanos y pecadores que reconocen su estado. Dicen: es cierto, me vendí. Estoy haciendo algo que a Dios de seguro le desagrada, pero allá ando, ¿verdad? Cobrándole impuestos, robándole a la gente, quitándole lo que es de ellos, lo que han trabajado, para ponerlo en mi bolsillo, para tenerlo yo, enriquecerme yo, hacer lo que estoy. Yo necesito de Dios perdón. Y cuando hay un Jesús predicando, ellos se acercan y comen con él, porque anteriormente se les habían cerrado todas las puertas en su cara. Ahí viene un publicano. Ya cerró nuestra pupusería. Aquí no puedes entrar, ¿verdad? Van entrando al Starbucks. Se nos acabó el café, ¿verdad? I'm sorry. Que un drive-thru de McDonald's, no, que se nos acabaron las hamburguesas, ¿verdad? Todos les cerraban las puertas en la cara a los publicanos. Jesús les abrió las puertas a los publicanos. Pero eso causa que los fariseos digan: ¿cómo es posible que le abra las puertas y que comes con ellos y que convivas con publicanos y con pecadores, y nosotros aquí, los que estamos guardando todos los detalles de la ley, nosotros qué? ¿Nos vas a matar también un becerro también? ¿Nos vas a dar también a nosotros un premio? Estos son los que se ven que no tienen en ellos pecado, que en ellos no tienen. Yo no tengo relación con ese. Yo no soy como ese. Y esto se ve en otra parábola de Jesús, cuando dice que dos entraron, un publicano y un fariseo, a orar al templo, y que el fariseo dijo: gracias a Dios porque no soy como este publicano. El fariseo no ve en él su pecado, no ve en él su error, solamente ve el error de los demás, pero no ve en él su propio error. No ve que lo que le hace falta es conexión. El mismo hijo mayor estaba diciendo: te he servido, no soy tu hijo.
Él solo está distanciando y separando del Padre. Ellos están diciendo, nosotros hemos guardado, no, nosotros somos hijos de Dios. No, ellos están diciendo, nosotros hemos guardado la ley. Entonces Jesús les está haciendo ver, tanto ellos, los publicanos, como ustedes, los fariseos, necesitan la gracia de Dios. Así que entra a la fiesta. Entra. Y Jesús les está rogando, entren a la fiesta. Entren a la fiesta. Y coman del mismo becerro que se mató, que se engordó y se mató, para servirles de la misma comida, porque todo lo mío es de ustedes. El mismo Señor se está rebajando, que dice que despojándose de sí mismo, tomó forma de siervo hasta su vida a entregar por nosotros. Y va y dice, entra a la fiesta. Entra. Amén. Es la parábola, hermano, es una respuesta a la murmuración de los fariseos y los escribas. Pero es algo que nos demuestra que, como les decía ahora sí al principio, como decía mi hermana, que el verdadero pródigo aquí es el Padre. Porque el Padre utilizó, se permitió consumir toda la gracia, la misericordia, el amor, el perdón, todo lo echó sobre sus hijos. Todo lo entregó. Y no tenía por qué hacerlo. Siendo otro hubiera dicho, no, tú te fuiste, tú me avergonzaste, tomaste tu porción, te fuiste, lo malgastaste, te vendiste, ahora allá ándate. No queremos verte, no queremos ayudarte. Pero eso no fue lo que hizo. El hijo mayor, mientras tanto, ya estando la fiesta en acción, el hijo mayor, no voy a entrar. Entonces el padre dice, tú también te vas a ir así. Tú también me vas a afrentar, tú también me vas a faltar de respeto, tú también me vas a avergonzar de esta manera, no entrando a la fiesta en tu propia casa, no cumpliendo tus deberes y responsabilidades como hijo mayor. Entonces afuera te quedarás. Pero no lo hizo. En todo el Padre se rebajó. Yo no sé si, hermanos, nosotros hoy estamos en una situación donde necesitamos entender que en todo el Padre siempre extiende sus brazos para recibirnos después de errores, después de pecados, después de orgullo, después de maltratos, después de faltarle respeto o desagradarle, después de desobedecerle. Y aun cuando estamos en un aspecto de no ver nuestro propio error y pensar que a lo mejor merecemos que se nos dé algo a cambio de nuestros años de servicio. ¿Estamos oyendo? Imagínese ahora al revés, porque esto ya no es una historia del hijo mayor y el hijo menor y un papá. Estamos hablando de que representan personas reales. Imagínese usted decirle, Padre, todos estos años te sirvo, ¿y qué me has dado? ¿Dónde está? Mejor me quedo yo afuera, porque no me das nada. Y porque en lugar de darme a mí, le estás dando a todos estos que apenas llegaron a la iglesia. Se ríen algunos, pero eso es lo que está ocurriendo aquí. Pues digo, hay dos hijos perdidos en la historia. Hay dos pródigos en la historia. Cuando realmente lo estudias, estás viendo cómo el Padre, hermano, dio todo por sus hijos. Así como el hijo gastó todo, así el Padre entregó todo su amor. Y así como estaba perdido un hijo, también el otro. Y nosotros tenemos, hermanos, la dicha, el beneficio del alzar nuestra voz y decirle, Padre, perdóname. Como dijo el hijo menor, he pecado contra el cielo y contra ti. Podemos recibir la gracia de Dios. Se puede venir a colgar de tu cuello, hermano, con un abrazo de protección, de amor, de perdón, de gracia, de misericordia. Bañarte, hermano, con todas sus ricas y abundantes bendiciones. Y eso lo podemos recibir al reconocer
lo que hemos hecho mal. O podemos tomar la otra ruta, ¿verdad? Y es la de decir, no, mire pues, yo todo este tiempo así camino, así ando, intachable, en piedad, y así, conozco aquí, conozco allá, hago acá. Entonces, y podemos caminar así y rehusar entrar a la fiesta. Pero les digo, tanto el que no reconoce, el que se queda ahí deseando la comida, las algarrobas de los cerdos, como el que no entra a la fiesta, se quedan fuera del reino de los cielos. Solamente aquel que reconoce su pobreza espiritual, solo aquel que viene al Padre, entrará. Oremos, hermanos. Padre bueno, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor, siempre. Lo que haces siempre, Señor, gracias. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas, todos los que estamos aquí reunidos, congregados, aquí en tu nombre. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por decirnos, por ayudarnos a entender, Señor, que tu gracia sublime está disponible para nosotros siempre. Gracias. Porque somos personas necesitadas de tu gracia, Señor. Estamos necesitados de tu gracia. Gracias, oh Dios. Llénanos cada día de tu amor. Danos cada día, Señor, esa humildad. Danos cada día, Señor, esa sabiduría. Danos cada día, Señor, ese amor para entender, Señor, lo que nos pides, ver tu palabra, reconocer, Señor, lo que necesitamos hacer para ti, para tu gloria, para que tu nombre sea exaltado, para que tú seas agradado, Señor. Todo lo queremos hacer por amor de tu nombre, Señor. Gracias. Lleva la gloria y la honra. Si hay alguien aquí que desea levantar su mano y decir, Señor, yo necesito de tu gracia, lléname siempre de tu gracia cada día, lléname siempre, Señor, de tu misericordia cada día, Señor. Soy una persona imperfecta. Yo no sé si tú te ves más, hermano, como el hijo menor, te identificas más con él, o te identificas más como con el hijo mayor, como una persona que todo el tiempo ha hecho su mejor esfuerzo de vivir de la manera correcta, de andar así, asá, lo otro, pero que a lo mejor hoy necesita o decir, ¿verdad, Señor? Yo necesito estar cerca, necesito verme como tu hijo, como tu hija legítimamente, Señor. Todo lo tuyo es mío, todo lo que yo tengo es tuyo. O si eres como el hijo menor y tienes que volver y decir, Señor, perdóname, perdona mis ofensas, perdona mis decisiones malas, mis decisiones que a veces tomo apresuradamente, mis impulsividades, Señor, el apartarme de ti por tiempo, Señor, y volver ahora mi corazón a ti y no ser digno, pero aquí estoy para servirte, aquí estoy para amarte, para pedirte perdón. Con cualquiera de los dos que te identifique, solo dile gracias, Dios, por ser el Dios de publicanos y pecadores y por ser el Dios de fariseos y escribas. Gracias por estar aquí, gracias en el nombre de Jesús. Este pueblo dice amén. Un aplauso al Señor mientras recibimos aquí a nuestro hermano que va a cerrar el servicio. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Definitivamente que el Señor nos pone enfrente de un espejo, ¿verdad? Y creo que, como decía nuestro pastor, que creo que cada uno de nosotros podemos quizás identificarnos con alguno de los dos hermanos. Amén. Solo el Señor conoce nuestras vidas, de dónde nos levantó, de dónde nos sacó, si fuimos hijos rebeldes con nuestros padres, o quizás somos los hijos buenos, pero que nos identificamos hoy, nos vimos parecidos al hijo mayor. Porque cuántas veces nosotros, hermanos, en mi caso ha pasado y he escuchado varias, he visto familias donde siempre en las familias siempre hay un hijo o dos hijos rebeldes, y hay uno que es agradecido, que es el que más da, y el hijo que menos da son los padres a quienes le dan más.
Entonces nosotros como hijos a veces nos quejamos y nos peleamos con eso y nos comportamos igualito que el hijo mayor, que no tanto el hijo pródigo, sino que nuestra actitud es igualito al hijo mayor, que nunca se alejó de casa, pero siempre se está quejando igual. Así que el Señor nos ayude, hermanos, a ser diferentes, pues, a que el Señor nos ayude a no comportarnos de esa manera. Amén. Así que pongámonos de pie, hermanos, ya nos vamos, ya se nos hizo tarde, así que oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque una vez más, Padre, nos hablaste esta mañana, Señor. Gracias por ponernos siempre, Señor, en el camino que a ti te agrada. Gracias, Señor, por hablarnos de la manera en que nos hablas, Padre Celestial, porque nos amas, Padre Celestial. Gracias por estar siempre ahí, Señor, con nosotros, por amarnos, por nunca apartarte de nosotros, Padre Celestial. Gracias, Padre, por esta mañana, por mis hermanos, Señor, también aquí presentes, por las familias, Padre Celestial, que apoyan siempre tu obra. Te pedimos, Padre Celestial, que tú bendigas, santifiques cada familia y que tú nos lleves con tu paz también, Señor, de regreso a nuestros hogares. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, bendiciones.